fonética articulatoria. La fonética articulatoria es una rama de la fonética que se ocupa de la producción física del habla. Describe además los órganos que intervienen en su producción. Dentro de esta fonética existen gestos articulatorios que se dividen en dos grupos. Primero, en los sonidos vocálicos y segundo, en los sonidos consonánticos. Los primeros se realizan con poco movimiento y los segundos se realizan, normalmente van acompañados de movimiento de la lengua. En la iniciación de la emisión del habla hay movimiento y una constricción del aparato fonador que se divide en tres fases. Por acá yo les voy a estar dejando una imagen para explicarles de una mejor manera estas fases. Como ustedes pueden ver, acá les pongo la imagen para una mejor explicación. Vemos que la primera fase es la iniciación, en donde el aire se pone en movimiento dentro del tracto vocal. Este movimiento puede iniciar en tres lugares. En primero, los pulmones. En segundo, la iniciación glotal. Y en tercero, la iniciación en el velo. Los pulmones es cuando el diafragma y las costillas lo presionan, lo que hace que el aire comience en movimiento. La mayor parte de los sonidos del habla comienza de forma pulmonar egresiva, es decir, que el aire va hacia afuera. La iniciación pulmonar ingresiva es aquella en donde el aire va hacia adentro. Puede encontrarse cuando el hablante articula entre sollozos o habla de forma muy acelerada. Luego está la iniciación glotal, que es cuando el movimiento del aire se inicia a través de las cuerdas vocales o glotis. El hablante hace descender la glotis, junta las cuerdas vocales y alza después la glotis, creando presión en la parte superior, tráquea y la cavidad oral. Y por último está la iniciación en el velo, que es la realización que se produce cuando ocurre un cierre en dos zonas de articulación, en la zona del velo y la úvula y en la parte delantera de la boca. La corriente de aire se forma por el movimiento de la lengua. Vemos ahora la segunda fase, que es la fonación. Es la actividad no inicial ni articulativa en la laringe. Se utiliza tres parámetros para describir la fonación: tono, altura y timbre. El tono tiene que ver con la frecuencia de las vibraciones. La altura depende de la cantidad de aire subglotal y el timbre depende de la apertura de las cuerdas vocales. Y por último, la tercera fase, que es la articulación, se distingue el modo de articulación y el punto de articulación, dos cosas totalmente diferentes. El primero hace referencia a la parte de la cavidad vocal donde se produce el estrechamiento más importante y el órgano móvil, que son labio, lengua, dientes, etc., que ocasiona el estrechamiento al paso del aire. Y el segundo se refiere a si la obstrucción es completa o incompleta y cómo se relaja dicho estrechamiento hacia el final de la articulación. En resumen, los órganos que intervienen en la respiración o en la iniciación son los pulmones, la tráquea y el diafragma. Y los órganos que intervienen en la fonación es la laringe, las cuerdas vocales y resonadores nasales, bucales y faringeos. Y por último, los órganos que intervienen en la articulación
son el paladar, los dientes, la lengua, los labios, etc. Dejando a un lado la fonética articulatoria, pasamos entonces a dar una breve definición del fonema. La fonología se ha encargado de definir al fonema como su principal objeto de estudio y además de definirlo como una unidad fonológica por excelencia. Esta misma disciplina señala que el fonema puede ser entendido como una representación mental del sonido. Es decir, que a diferencia del alófono, que prácticamente es la forma específica en la que un hablante pronuncia un sonido, el fonema es ese ideal abstracto de cómo ocurre o cómo se pronuncia ese sonido. Pero por otro lado también encontramos que la misma fonología ha encontrado pues características que son propias, como por ejemplo que es una unidad indivisible, que es abstracta y que es diferenciadora. Estas características son propias del fonema. Sabemos que el fonema se clasifica en varias formas según su función. En este caso vamos a centrarnos en la función de según su modo de articulación, específicamente en la división, o bueno, la subdivisión de los africados. Como ya hemos definido antes qué es un fonema, ya sabemos qué es un fonema. Ahora, para comprender mejor los fonemas africados, pasemos entonces a su explicación. Vamos a decir entonces que el fonema africado tiene dos momentos, que de hecho la misma fonología explica que en el caso de los fonemas africanos se inicia con un fonema oclusivo, el cual es un cierre total, tanto nasal como bucal, es decir, que el aire no puede salir ni por la boca ni por la nariz, pero que luego ocurre que este bloqueo deja de ser y no se abre de un solo, sino que ocurre que pasa un poco de aire, es decir, que el aire pasa rozando la cavidad bucal, permitiendo que entonces este fonema se convierta en un fonema fricativo. Es decir, que a raíz de que este bloqueo desaparece, el fonema se convierte en un fonema fricativo. Entonces, en pocas palabras, para resumir esto, un fonema africado es la iniciación de un fonema oclusivo y la de un fonema fricativo, es decir, que al final se convierte en un fonema fricativo. Veamos entonces cuál es el fonema africado, que sería este de acá. Este fonema es un fonema africado palatal sordo. ¿Por qué? Es africado porque, como lo decíamos antes, ocurre primero una oclusión, que es un cierre, y por último ocurre una fricación, que es el paso del aire rozando la cavidad bucal. Es palatal porque ocurre cuando se une la lengua con el paladar, y es sordo porque no hay vibración de las cuerdas vocales. Buenos días, mi nombre es Misael y en este momento vamos a aprender cómo se pronuncia la letra H y la letra Ch. La letra H en el español es una letra muda y no se identifica con ningún sonido.
Si vemos la letra H, solo se tiene que pronunciar las vocales que están situadas en ella o que se acompañan con ella. Para eso vamos a hacer unos ejemplos. Quiero que me acompañen y me ayuden a pronunciar. Hablar, ahí, hombre, ahora, humo. Si se fijan, no se pronuncia la letra H, sino la vocal. Sin embargo, cuando la letra H va delante de la letra C, forman el dígrafo, che. La che se pronuncia apoyando la lengua en la parte delantera del paladar, es decir, la zona de arriba de la boca. Y después, separando un poco la lengua del paladar para dejar pasar el aire. Vamos a pronunciarla juntos. Che, che. Si se fijan, la lengua se despega del paladar y eso permite que el aire salga hacia afuera cuando usted pronuncia la letra che, che. No olvidemos que los labios están entreabiertos y no se pueden mover y que no hay vibración en las cuerdas vocales. Volvámoslo a hacer otra vez para que vean. Che. Si se fijan, no hay ninguna vibración. Che, che, che. Intenten una vez más. Che, che. No hay un resultado de vibración. La che se pronuncia igual, tanto al inicio de la palabra como en medio de la palabra. Y para eso vamos a ver unos ejemplos de la letra che. Espero que me acompañen, ayúdenme a pronunciarlo. Chaqueta, derecha, cheque, coche, chino, chapa, 8, chupete, lechuga. Si se fijan, no hay una vibración en sí. Entonces, recuerden que la che tiene en español un sonido diferente que el de la letra C. Mucho más seco y más fuerte que en otros idiomas como el inglés, como el francés. Así que espero que este video les haya servido de mucho y les esperamos en la próxima. Ahora, esta parte está dedicada especialmente a las vocales, ya que nuestro tema son los fonemas africanos y las vocales. Vamos a empezar explicando o preguntándonos qué es una vocal. Pues una vocal no es más que la pronunciación que se da en las cuerdas vocales. Es el sonido más bien que se da en las cuerdas vocales y que su diferencia entre una y otra reside en la forma en la que nosotros ponemos la boca y la posición de nuestra lengua. Con las vocales ocurre algo muy interesante. Con las vocales no existe una obstrucción del aire con ninguna de ellas, que a diferencia de las consonantes, porque las consonantes sí hay obstrucción del aire. Para tener una mejor explicación de las vocales, pues las vocales se utiliza una imagen que se las voy a estar dejando por acá. Este triángulo es el triángulo vocálico, que nos permite a nosotros poder explicarles mejor el tema, pero mi compañero se la explicará a continuación de una mejor manera y con ejemplos para que ustedes puedan comprender. Con vocales A, E, I, O, U. Cada vocal se corresponde con un sonido único o fonema. Solo hay que tener en cuenta las siguientes reglas. En primer lugar, todas las vocales se pronuncian con claridad y sin que la boca se relaje.
En segundo lugar, las vocales siempre tienen la misma duración, lleven acento o no. Vamos a ver ahora cómo se pronuncia cada vocal. Vocal A, fonema A. Esta se pronuncia colocando la lengua separada del paladar. Los labios tienen que estar bien abiertos y estirados. Ayúdenme a pronunciar esta vocal, por favor. A. 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 Si se fijan, los labios están totalmente estirados y abiertos y la lengua está separada del paladar. Por favor, a continuación, ayúdenme a pronunciar unos ejemplos. Amar. Hasta. Pasta. Pasa. Si se fijan, los labios están totalmente estirados y la lengua está separada del paladar. Vocal E, fonema E. Este se pronuncia acercando un poco la lengua al paladar. Los labios tienen que estar un poco abiertos y estirados. Ayúdenme a hacer el ejercicio, por favor. E. 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 Si se fijan, los labios están medio abiertos y estirados. A continuación haremos unos ejemplos y les pido que me ayuden, por favor. Español. Leer. 13. Si se fijan, los labios están medio abiertos y están un poco estirados. Vocal I, fonema I. Esta se pronuncia acercando mucho la lengua al paladar, colocándola en la parte delantera de la boca. Los labios tienen que estar entre abiertos y estirados. Además de la letra I, también tiene el mismo sonido de la letra Y, cuando forma parte de diptongos y triptongos y cuando está sola haciendo una confusión. Para que me entiendan, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de cómo se pronuncia esta vocal. I. Si se fijan, los labios están entre abiertos y estirados. A continuación haremos unos ejemplos y les pido que me ayuden, por favor. Idea. Isla. Allí. Rima. Cia. Ley. Soy. Si se fijan, en la palabra soy lleva la Y, pero tiene el mismo sonido que la I latina. Vocal O, fonema O. Esta vocal se pronuncia acercando la parte de atrás de la lengua al paladar, en la parte posterior de la boca. Los labios se cierran un poco y se redondean. Hagamos el ejercicio, por favor, ayúdenme. O. Si se fijan, los labios se cierran un poco y se redondean. A continuación vamos a hacer unos ejemplos y les voy a pedir que me ayuden a pronunciar. Ojo. 8. Mono. Sol. Codo. Si se fijan, los labios están en forma circular. Vocal U, fonema U. Este vocal se pronuncia acercando mucho la parte de atrás de la lengua al velo del paladar, en la parte posterior de la boca. Los labios se cierran mucho y se redondean. Ayúdenme a hacer este ejercicio, por favor. U. Si se fijan, esta vocal, los labios se cierran mucho y se redondean. A continuación vamos a hacer unos ejemplos. Ayúdenme a pronunciar, por favor. Uva. Usar.
uno, cuna, Perú. Si se fijan, cuando se pronuncia la vocal U, los labios se mantienen cerrados y se redondean. El español tiene 5 vocales: A, E, I, O, U. Cada vocal se corresponde con un sonido único o fonema.